Rabino Eliyahu Shammah, época Aharonim, 1881 a 1934. Fue un distinguido filántropo y líder comunitario de Aran Sobá en la comunidad de Eretz Israel. Fue nieto del anciano rabino Eliyahu Shammah. Nació en Aran Sobá en el año 1881 junto a Rab Yosef Shammah. Donde quiera que llegaba, pasaba junto a Eliyahu, quien solo tenía 12 años. A la edad en mención, se dedicaba a obras de caridad y al estudio de Torá en la ciudad. Estaba muy envuelto en ayudar a los problemas de los demás, sobre todo en lo que era el acceso a atención médica y la atención de personas enfermas en Aran Sobá. Él lideró este rol y fue fundador de la Sedaká Umarpé, que estaba trabajando en una clínica en Aran Sobá. Dejó la ciudad brevemente durante la Primera Guerra Mundial, viviendo en varios países donde pudo hacer muy buenos negocios y aprovechó estas oportunidades. Rab Eliyahu sentía un profundo amor por Eretz Israel, lo que le permitió asentarse exitosamente en Eretz Israel. Escogió la ciudad de Jerusalén y la prefirió que vivir en Norteamérica, donde podía haber llevado una vida exitosa y respetable en la década de 1920. Dedicó todos sus esfuerzos y recursos para la educación de la comunidad judía en Eretz Israel y alrededor del mundo. Jugó un papel muy importante en el liderazgo de la Yeshiva Porat Yosef en la ciudad de Jerusalén y en Agudá de Israel Internacional para el mundo sefardí, y lo representó en el Congreso. También fue el presidente de la comunidad de Aran Sobá en Jerusalén. Su rol fue muy importante en el establecimiento de la Yeshiva Porat Yosef. Ocurrió que los donantes originales de la Yeshiva Porat Yosef decidieron abandonar el proyecto, creando un gran problema. Fue en este momento que Rab Eliyahu salió al rescate y tomó sobre sí la responsabilidad de continuar financiando esta institución para que existiera. Su nombre está junto a los otros dos miembros del comité fundador de la Yeshiva, quienes eran el Rab Nisim Nahum y el Rab Mashiach Boroshov. Para estimular la vida económica y el desenvolvimiento de los negocios en la ciudad vieja, construyó el Shammah Trade Center en el año 1928. Luego de la Guerra de Independencia, en el año 1948, este centro comercial tuvo que ser abandonado y hoy en día es usado por pequeños manufactureros. Además de sus grandes habilidades como negociante y manager, él también fue una persona estudiosa y muy pía. Amaba a los Talmid Jajam, a los estudiosos, a los rabinos, y constantemente estaba en su compañía. Tristemente pasó a mejor vida en el año 1934, época en que falleció, a la joven edad de 1953. Cualquiera que lo conoció quedó profundamente impactado porque supo que esto significaba la pérdida de una persona creativa, dinámica, un individuo que prácticamente ayudó a construir Jerusalén. Su hijo mayor, el señor Joseph Shammah, continuó el trabajo sagrado de su padre. Una de sus hijas, Rahel, se casó con el Jajam Shalom Harari Raful, hijo del Rab Ezra. Fue nombrado seguramente Eliyahu en su honor. Posteriormente, este descendiente se convirtió en el Rosh Yeshiva de la Nevet Eretz, en Eretz Israel.